María Laura Torre, de Suteva, está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, porque si están escuchando ustedes que tienen hijos en edad de escolaridad, puede llegar a haber una medida de fuerza, ¿no? Para la semana que viene. Dicen que entre 48 y 72 horas después de que termine el receso escolar. En este momento estamos esperando al día jueves para tomar alguna decisión. Porque ayer tuvimos reunión paritaria, después de 90 días... Después que la gobernadora Vidal se vio obligada por la justicia a convocarnos, nos convocó después de 3 meses y en realidad lo que nos ofrecen ayer es un aumento del 15%, cuando en realidad el INDEC planteó ya que en junio la inflación fue del 16%. Y la gobernadora Vidal también tiene hace 20 días una manda judicial que la obliga a ejecutar la cláusula gatillo en tanto y en cuanto no se resuelva la cuestión salarial. Quiere decir que ayer nos tendríamos que haber sentado en la mesa ya con un 16% a partir de junio. ¿Qué nos ofrecieron? 15% más un plus por fuera del salario, que no lo cobran todos los docentes, por ejemplo los jubilados no lo cobran, de material didáctico que es 210 pesos por mes. Y la verdad, no tuvimos que explicar demasiado por qué rechazamos ese 15%. Sería firmar un salario a la baja. Lo mismo que intentaron hacer desde el 16 de febrero. Nosotros tenemos congelado nuestro salario desde diciembre del 2017. Tenemos un salario inicial de 12.500 pesos, de esto estamos hablando. La gobernadora Vidal nos dio 3 bonos. Y digo bonos porque no fue un porcentaje de aumento de acuerdo a lo que se iba anunciando por los medios de comunicación, que es mentira. Nos dieron un primer bono de 1.800 pesos. Al mes siguiente ese bono ya no lo cobramos. Cobramos uno menor de 1.500. Al mes siguiente, o sea, menor sueldo. Al mes siguiente ese bono de 1.500 ya no lo cobramos, menor sueldo, un bono de 1.200. Quiere decir que si yo puedo mostrar el COULI, el recibo de sueldo del mes de diciembre, el salario es exactamente igual que el de este mes. Es más, cobraron los docentes exactamente el mismo aguinaldo del año pasado y de este año. Eso quiere decir que lo que ha dado fue solamente 3 bonos. Esos bonos están por afuera del salario. Están por afuera del salario, no han conformado salario. No conforman salario. No conforman, claro. Y exactamente de la misma ¿cuánto manera. Es entre los 3 bonos? Y llega a 4.000 pesos, pero que en realidad ya no los tenemos, porque al no conformar salario ya no es nuestro. Claro. Fueron bonos que te dan y te lo sacaron. Ayer nos proponían este 15% incorporando ese dinero, o sea que iba a ser menos inclusive, incorporando ese dinero que ya nos dieron. ¿Ese 15% es hasta la mitad del año? Después se renegociaba en agosto. Ellos nos propusieron un 15% hasta julio, sí, ya para cobrarlo en agosto, y nos convocaban recién fines de agosto. Algunos podemos pensar, ¿qué podrán saber a fines de agosto diferente a lo que ya se sabe desde hoy? Que es más, no lo está diciendo María Laura de Suteva ni el Frente Unidad Docente Bonaerense, ya lo están anunciando en todos los diarios y lo han firmado ellos con el propio Fondo Monetario Internacional, que va a haber una inflación entre el 27 y el 30. Nosotros estamos convencidos que va a ser mayor al 30. Por eso ayer que decíamos, 30% con cláusula gatillo. Pero no solamente, estoy mirando inclusive las imágenes, no solamente ayer planteamos la situación salarial, sino que también ayer en la Ciudad de La Plata, antes de la mesa paritaria, cientos de docentes de escuelas de educación técnica nos movilizamos para exigir que no se firme una modificación del diseño curricular que implica más de 1.200 horas de reducción, no solamente de horas para los alumnos de estudio, sino también de horas laborales para nuestros compañeros docentes. También volvimos a plantear la derogación de esa resolución que dice que nos quita los equipos de orientación escolar de cada una de las escuelas. Planteamos la situación de formación profesional, que son docentes que pertenecen a educación y ahora los quieren traspasar de un plumazo a trabajo, al Ministerio de Trabajo. Planteamos la situación de adultos, los cierres de cursos, la situación de infraestructura y qué decir nuevamente de los comedores escolares. Ayer no solamente planteamos que se incremente un 30% como mínimo la cantidad de cupos, sino que aparte volvimos a decir 19 pesos por alumno no alcanza. No alcanza cuando uno cruza la General Paz, Rodríguez Larreta está creo que dando 85, 90 pesos por alumno. Esto fue el planteo. Ahí sí, digamos, lo que da la ciudad. Yo creo que 90 pesos inclusive es poco. Sí. Ahora, ¿cómo voy a pensar que 19 van a alcanzar para darle de almorzar a los alumnos de la provincia de Buenos Aires? Mira, ¿no se actualizaron? Sí, no se actualizaron. Es más, la gobernadora planteó que se había realizado un incremento desde que ella asumió del 150%. Sí, yo siempre digo, si vos decís el 150, planteás, wow, qué incremento. Ese incremento fue
19 pesos por alumno. Si hay un plato de comida caliente, siempre lo reivindico, tiene que ver con las manos maravillosas de nuestros auxiliares, de los directores y los docentes. Ahora, ese plato de comida no es nutritivo, porque no alcanzan 19 pesos por alumno. Claro, entonces, ¿qué les dan de comer? Y mira, hay mucho guiso en las escuelas, Claro, porque claro. la situación, ¿qué es lo que sucede? Vos no puedes decirle a un chico, no, primero no puedes decirle, vos no entrás, porque el que da la cara no es el que después estás en un set televisivo. El que da la cara es ese director, ese auxiliar, esa maestra que le tiene que decir a esa mamá, ¿sabés qué? No hay más lugar. ¿Cómo le decimos a un chico que no hay ¿qué le va más a lugar decir? No, para comer? Tratás de que, no sé, se divida de la mejor manera Es posible. lo que se hace todos los Claro, días. estirarlo. Por eso ayer planteamos no solamente el incremento en cantidad de dinero, sino también en cantidad de cupos. Esto está pasando, en las escuelas pasa de todo. En las escuelas es donde nosotros estamos ya sintiendo fuertemente desde hace un par de meses que las familias llegan, las familias de clase media, y nos cuentan que algún integrante de esa familia perdió el trabajo, o que tuvo una reducción de ingreso a partir de una reducción horaria en su trabajo. ¿Por qué nos cuentan eso? Y porque es la vida cotidiana de su hijo, que evidentemente en esa nueva situación familiar se va a ver impactada y después cae en la escuela, no cae en la escuela pública, elige en la escuela pública y cae esa situación social adentro de nuestras escuelas. Esto es lo que nos está pasando. ¿Qué dijimos ayer? Que queríamos que nos vuelvan a convocar. Nosotros queremos resolver, no queremos un conflicto que la gobernadora Vidal lo instaló desde el 16 de febrero. Queremos resolver la situación de un salario de 12.500 pesos inicial que tienen nuestros compañeros. No nos merecemos los docentes de la provincia de Buenos Aires tener un salario menor a la canasta familiar, ni que hablar de la canasta alimentaria. Claro, ni que hablar de no, eso. y menos del salario mínimo vital y móvil. Ahora bien, por ahí que está escuchando, y yo misma digo, bueno, pueden arreglar ese 15% que ya superó en un 1%, suponte un 16% de aumento de salario y renegociar la otra parte, lo que queda con la proyección del 30% en una nueva convocatoria. A la que están obligados, digamos, porque ya ustedes hicieron la presentación es en que la ya justicia porque no había prácticamente paritarias. no están obligados porque no es muy difícil de creerle a este gobierno. Mira, yo recordaba, ayer en realidad en la mesa paritaria se recordó que el 27 de junio, el Día del Trabajador del Estado, la gobernadora Vidal anunció que iba a volver a convocar a los empleados de la 10.430, los estatales, para volver a reabrir la paritaria y llegar al 20% de ese 15% que habían firmado. Todavía nunca los convocó. Entonces, ¿cómo creer en alguien que firmó un acuerdo medida paritario? judicial para los estatales. Pero todavía no los convocó. Mirá si hubiésemos firmado ese 15%, ¿dónde estaríamos hoy? O sea, lo que ustedes tienen miedo es de que, digamos, no ven lejos, digamos, de la inflación actual, porque es un 16%, ya lo publicó el INDEC como... Pero que ni siquiera nos ofrecieron eso. Claro, pero el miedo que tiene Suteba es que no haya convocatoria de paritarias, por ejemplo, en agosto, como está prometiendo el gobierno, para pautar la proyección de lo que viene para llegar al 30% en el año. En realidad más que miedo es qué tienen que pautar que ya no sepan. Si ya es a viva voz. Yo leo todos los diarios. No hay un solo diario que no plantee, ninguno, que no plantee que la inflación va a llegar al 30 o más. Es más, eso ya se sabe, la propia firma del acuerdo fondo, está planteando esto. Entonces, ¿por qué nos plantean a nosotros llevarnos a fines de agosto cuando en realidad todo trabajador que tiene este salario necesita la previsibilidad de cómo vas a llegar a fin de mes, con qué? Esto es elemental en la vida de un trabajador, que vuelvo a decir, tenemos estos... Así que ayer no solamente el SUTEBA, todo el Frente Unidad Docente Bonaerense que rechazamos esta propuesta del 15% más este 210 pesos por mes que está en negro, le planteamos al ministro de Trabajo que queríamos que nos vuelvan a convocar, que esta semana, donde es receso escolar, están en condiciones de rever esta medida, de plantearnos una pauta salarial. Nosotros decimos el 30 con cláusula gatillo, pero estamos dispuestos a escuchar, no como nos pasó ayer, que cuando nos sentamos para escuchar la propuesta, la recibimos primero por los periodistas que estaban afuera, nos las mandaban por el WhatsApp, porque ya se la habían dado a ellos primero que a nosotros. ¿Por qué cuento esto? Porque no es una anécdota, es la forma que este gobierno tiene de cómo trata a los trabajadores. Es la forma de mirarnos, de tratarnos y de prácticamente querer invisibilizarnos, porque si la propuesta primero se la dieron a los medios de comunicación, es como que el que tenés enfrente mucho no te importa.
Ahora, si les importa la educación, que es lo que dicen, nosotros somos una parte importante, no lo único, pero los docentes somos una parte importantísima de la educación. ¿12.500 pesos valemos? Yo creo que de acá al jueves la gobernadora Vidal debe resolver algo que no tiene que ser un conflicto que se profundiza, como lo venimos transitando desde hace muchos meses, del 16 de febrero, que fue la primera convocatoria. Porque el jueves que hay asamblea para tomar una decisión. El jueves fue el pasa plazo que pusimos, el jueves fue lo que le pedimos al ministro de Trabajo, que nos dé la posibilidad de volver a tener una nueva propuesta. O sea, le dimos la posibilidad al gobierno. No nos fuimos golpeando ninguna puerta. Es más, se levantaron ellos y se retiraron prácticamente sin saludarnos, pero nosotros nos quedamos planteando que queremos una nueva convocatoria y una nueva propuesta. Esta semana es una semana de receso escolar. Yo estoy convencida que el gobierno de la provincia puede hacerlo, pero también estoy convencida que debe hacerlo, porque nos merecemos eso. O sea, ustedes esperan que el jueves haya una nueva propuesta. Haya una nueva propuesta. Ya se lo comunicaron al ministro de Trabajo, con lo cual todo está sabido. Y si no, medida de fuerza para el inicio de la semana que viene. Nos vamos a juntar con el Frente Gremial el mismo jueves y ahí vamos a resolver y anunciar las medidas que tengamos que anunciar. Pero hoy no queremos hablar de medidas, queremos hablar de la posibilidad de una nueva propuesta. Perfecto. Muchas gracias, María Laura. No, al contrario, gracias a vos.